Hola, soy Lucio Guberman, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi materia es análisis del discurso y comunicación política en la Facultad de Trabajo Social. Y a partir de este trabajo en la cátedra de análisis del discurso de la comunicación política, la idea es tener una reflexión sobre la comunicación política del gobierno de Mauricio Macri y del desempeño electoral, con esta sorpresa de alguna manera que ese equipo que había revolucionado en un punto la comunicación electoral en la Argentina luego sufriera en el terreno propiamente de la comunicación política y de la comunicación electoral un revés tan grande como el que tuvo en la PASO del domingo 11 de agosto pasado. Entonces, lo que proponía era ordenar la reflexión sobre la comunicación política desagregándola en tres, ¿no? La comunicación electoral, la comunicación de gobierno y la comunicación de crisis. En la comunicación electoral habíamos tenido a un gobierno, previo a un gobierno, al equipo que accedió al gobierno haciendo una campaña exitosa con una cantidad de herramientas de marketing político y sobre todo entendiendo bien cuál era el estado de situación de la opinión pública allá por mediados del 2015. Habían entendido que había una opinión pública que buscaba un cambio después de un proceso de 12 años del kirchnerismo y sobre todo habían detectado un cansancio de lo que podríamos llamar la épica política. Entonces ofrecieron una versión de la política más light, descafeinada, y tuvo éxito electoral. Entonces la comunicación electoral del gobierno, buena, aprobada. La comunicación de gobierno luego ya era más discutible, ¿no? Estamos quienes pensamos que fue positiva y que de hecho haber podido llegar hasta la elección competitivos, a pesar de haber tomado medidas de ajuste muy duras para la población, tienen parte de su clave explicativa en una buena comunicación de gobierno. Y están aquellos que critican la comunicación de gobierno, planteando que en algunos casos los propios funcionarios agravaron la percepción de la gente de algunas medidas, con algunos casos paradigmáticos, ¿no? como el del ex ministro de Energía Aranguren diciendo que si no podían comprar la nafta, no la compren. Si la nafta estaba cara, que no la compren, como si se tratara de un bien opcional, suntuario, ¿no? Entonces yo tengo una visión de la comunicación de gobierno como positiva y como uno de los anclajes. Ahora, la comunicación que sin dudas en la que peor se desempeñó el gobierno de Mauricio Macri es la comunicación de crisis. Y en las sucesivas crisis la comunicación fue mala, inclusive las apariciones del propio presidente en determinadas situaciones, como aquellas famosas conferencias de prensa en los picos álgidos de la corrida cambiaria, que terminaron espiralizando más la crisis económica y la suba del dólar. El último mal capítulo de esa comunicación de crisis lo vivimos el mismo domingo electoral y el lunes siguiente a la elección, el lunes 12, con un presidente sacado, ¿no? Con un presidente fuera de sí, que parecía no haber tomado nota de que lo que se había tratado ese domingo era de la elección y falto de cualquier tipo de anotación o de cuidado sobre lo que le estaba diciendo la gente, siguió adelante con dos apariciones muy fuertes en las que parecía que continuaban la campaña previa a las PASO y no dio ningún tipo de pista para entender que nos permitiera ver al presidente a cargo de la situación, con nota de lo que le estaba diciendo ese 47, casi 50% de la población que votó por el peronismo,
no solo su directo competidor, sino su denostado competidor. Entonces, el gobierno hizo una campaña basada principalmente en la crítica de su adversario peronista. La gente votó masivamente ese peronismo, lo cual pone evidentemente en crisis al gobierno, pero la comunicación de Macri siguió por carriles que no tuvieron nada que ver con las indicaciones de la comunicación de crisis, es decir, volver a generar certidumbre, volver a enmarcar la situación de un modo conveniente, volver a mostrar que la institucionalidad es el camino. Por el contrario, la pérdida de autoridad a la que se autosometió con un discurso desafiante del propio electorado, parece que es el último capítulo, esperemos que el último capítulo de una comunicación de crisis muy por debajo de la capacidad de comunicación electoral, que ya decía creo que es buena, y de la comunicación de gobierno, que discutible o no, tiene parámetros positivos, y la comunicación de crisis le queda como deuda pendiente a este gobierno.